La música es un arte, punto y claro, y como esta es una escuela de la filosofía clásica, pues vamos a ver el arte desde la perspectiva de la filosofía clásica, que en tal caso va a ser un vehículo o un camino para alcanzar lo que sería el arquetipo de la belleza, por poner una perspectiva, por lo menos lo podemos encontrar hacia allá. Y esa perspectiva o ese arquetipo de la belleza como una manera de acercarse a lo que vendría siendo, desde la perspectiva clásica, la divinidad, o una pinceladita así con la punta de los dedos de lo que podría ser la sensación o el sentido de lo que sería lo divino. Los que quieran estudiar más de esto, pues vengan los miércoles a clases, que pasó están. Pero el resto, en general, eso lo vamos a entender desde ese punto. Si es un arte, bien cierto, es el arte de los sonidos, es una artesanía sutil, ciertamente. Los materiales que utiliza la música son 100% vibraciones en el aire, que eso obviamente lo tenemos muy naturalizado, pero nuestro cuerpo está diseñado para escucharlo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta, ya nos vamos a ver lo siguiente. Ya tenemos el concepto de qué es la música. Ahora, ¿qué hago yo con eso? Ahora, ¿para qué? La música, si bien se puede emitir, se puede hacer, se puede fabricar, en ese sentido, se puede, mejor dicho, hacer, podemos tratar de reorganizar esos sonidos. Aquí viene la parte en donde no solamente se hace con una intención, sino que también se escucha. El tal que organiza los sonidos y está el que escucha los sonidos organizados. En este caso, ¿cómo escucha? Vamos a utilizar un par de palabras que solamente las voy a utilizar por cuestiones didácticas el día de hoy, pero vamos a utilizar la palabra consumo y uso, ¿vale? No necesariamente para que... Uy, esto se me va a caer. Ahí está. Vamos a pensar en consumo y uso, más que nada porque ya voy para allá al por qué estoy utilizando estas palabras, pero porque si la música se puede hacer para consumir de alguna manera, por ende podría tener una función, puede tener un contexto para el que está hecho, puede tener una función que ejercer, por ende una intención que trajo aquel que organizó los sonidos. Es decir, como la música depende de su contexto y cumple una función, imaginemos en un gimnasio. Estamos todos, algunos ahí en el gimnasio, todo el mundo. Cuando están aquí, están haciendo pesas y de repente escuchan el Ave María. No pega, ¿verdad? Está como raro. Pero si de repente tienes un... es como que, sí. Porque de repente le damos un uso que enfoca a lo que de repente queremos experimentar en la situación. En una discoteca, si yo pongo una tocata y fuga de Bach para órgano, en una discoteca va a estar como raro. A lo mismo que si yo voy a una misa solemne y yo me pongo un techno house, no me va a encajar completamente bien. Por ende, la música va a tener una función, va a tener su contexto. Y aquí es donde vamos a entrar a lo que hablamos de lo que es el término musicking, que es un término que introduce el autor Christopher Small, bastante bonito. Musicking habla de, o Christopher Small habla de poner la música o verla como una acción, algo muy, pero muy activo, algo que todo está relacionado al acto de hacer la música, y desde el que vende el ticket hasta el que la compuso, hasta el que la toca, el que instaló el equipo de sonido y el que la escucha, son 100% responsables de la existencia y del impacto que esa música va a tener. Desde el que vendió el ticket hasta usted, la música depende. Entonces, desde esa perspectiva, como una música, como algo activo, el contexto importa mucho. El saber que esta música fue hecha con esta intención y para esto sirve importa, porque va a ser tú el que la va a consumir, tú eres el que la va a colocar desde cierto punto, y si yo sé que esta ropa fue utilizada para venir para acá, pues me la puedo poner. Si yo me pongo un bikini para ir al trabajo, está como raro. Pero si yo me pongo un flu para ir a la playa, también. Entonces es cuestión de tratar de colocar la intención, tratar de entender su contexto y también a partir de ahí darle forma a lo que vamos a experimentar. Entonces ya tenemos más o menos qué es la música y más o menos una idea de qué vamos a hacer con ella. Hay una perspectiva bien bonita aquí en este libro, que es que muchas veces nosotros tenemos la perspectiva muy clara de el músico y el oyente como dos seres completamente opuestos, separados. Hay una parte aquí bien bonita de habla de los... se me perdió. Aquí está, es en la siguiente página. Habla de los Veda. Los Veda del norte los Venda del norte de África, o los Nsenga de Zambia. Lo más importante de su música es que tiene el poder de reunir a los individuos de la tribu en hermandad. Para ellos la música implica la presencia del hombre y no comprenden un elemento muy común en nuestra sociedad occidental: el público. Para los Venda, cada individuo ha de participar intensamente cuando se hace la música,
no consideran la posibilidad de que existan seres humanos no musicales. Desde esta perspectiva podemos, o más o menos para apoyarnos también en lo del musicking, es el hecho de que dentro de ustedes recae una responsabilidad. O sea, creo que se hagan conscientes y dimensionen la responsabilidad tan grande que tienen como oyentes para la música. Y si bien no tenemos una versión bastante fácil de traducir, podemos verlo como si estuviésemos yendo al teatro y estuviésemos en el teléfono. Muchas veces nos pasa eso con la música, o como cuando ponemos una película de fondo, cosas por el estilo, pero en general el nivel de atención que se le puede dar depende mucho de ustedes. Entonces, vamos a ir a la parte de la materia. ¿Cómo se escucha? ¿Qué vamos a hacer? En este librito del monito, Aaron Copland habla de ciertos planos de escucha que entran por donde se filtra, por decirlo de alguna manera, la música, o niveles en donde la música puede entrar en cada uno de nosotros. En su primer plano, habla del plano sensual, del plano de placer. Ejemplo, puse una musiquita, me gusta. Está sabrosona. Me gusta. La pongo de fondo, mucha música entra por ahí. Entra en la parte en la que estoy escuchando la música, pero por el mero placer que me genera la experiencia física o auditiva de lo que está sucediendo, porque simplemente me gusta y ya. Y no hay mucha profundidad ahí, solamente es eso. Por el otro lado está el plano expresivo, que es el plano en donde tratamos de traducir lo que el sonido me está diciendo. En el libro Aaron Copland tiene una parte en la que dice, bien bonita, me gusta mucho, dice, ¿quiere decir algo la música? Que la música, el gesto musical, ¿quiere expresar algo? Respuesta, sí. ¿Lo podemos expresar con palabras? No. Porque aquí es donde viene la parte de inflexión bien interesante, en donde habla de que el gesto musical se mantiene dentro de lo que es, y es lo que es porque está para expresarse así y punto. ¿Que lo queremos poner nosotros con palabras? Sí, es válido. Podemos querer buscar expresar con palabras, que no, que la música suena alegre, porque dentro de este plano expresivo es normal que nosotros pensemos, esta música suena contenta. Algunos de ustedes han pensado, oye, esta música suena como que alegre, o, oye, esta música suena triste. Y eso se puede traducir, se puede entender, porque nuestro cerebro, nosotros vamos a querer en lo más de lo posible poner en palabras lo que entendemos, porque, bueno, es necesario. A veces queremos simplemente poder aterrizar las cosas sutiles, como en este caso en el sonido, un sutil un poquito bajito, para poder sacarle el mayor jugo posible, o poder conectarnos o acercarnos un poquito a lo que sea que no estoy entendiendo, que quiero entender un poquito mejor. Pero aquí es donde viene un punto importante. A la hora de nosotros interpretar, podemos a veces cometer el error de forzar la idea a ser lo que nosotros estamos diciendo que queremos interpretar. Que si yo digo que estoy contento, entonces estoy probablemente queriendo encasillar a contento a ese gesto musical, cuando a lo mejor quiere expresar algo más, o se busca hacia otra función. Entonces, desde esta perspectiva podemos obviamente tener música que es muy fácil de traducir, decir, esto obviamente es música alegre. O sea, esto no hay para donde lo voltee. Esta música es 100% alegre, para moverse. Y hay otra música que a lo mejor tú vas a decir, esto es obviamente una canción fúnebre, 100%. Pero hay obras, hay música que tienen tantas capas de complejidad que la puedes escuchar 200 veces, o a lo mejor tú y otra persona al fondo a lo mejor van a escuchar la misma obra y cada uno va a tener una perspectiva completamente distinta de qué es lo que escuchó. Y lo más bonito es que, como un gran libro, de repente, de esos que visitas cada vez en tu vida y de repente te dice algo distinto, hay cierta música que por más que vuelvas a ella, a lo mejor terminas escuchando algo nuevo y terminas diciéndote algo distinto. Allá, ese tipo de música es a la que queremos de repente acceder, porque la música que obviamente es fácil de traducir y sabemos muy bien que con el tiempo tiende a aburrirnos. ¿Alguno de ustedes se ha aburrido con alguna música que sea repetitiva? O en tal caso que de repente usted diga, bueno, ya me la sé, no, gracias. Entonces, en ese caso ahí es donde queremos ahondar. ¿En qué música de repente me sirve para qué? ¿Qué función puedo tener en qué? Y ahí en esa parte va a estar la parte divertida. Vamos a separar lo que es las canciones de este análisis, más que nada porque las canciones ya vienen atadas a significado. ¿Por qué tienen las canciones que el resto de la música en general no tiene? Excelente, gracias. Tiene letra, tienen una idea ya intrínseca, y eso es absolutamente válido, porque es una forma en sí misma. La canción es una forma en sí misma. Entonces la vamos a apartar, porque la letra utiliza la música como vehículo para acompañar la idea que la letra ya tiene. Pero la mezcla no tiene por qué ser directamente homogénea.
Si yo separo la música, ¿qué me dice la música? Porque de repente habrán escuchado que hay música y de repente la letra dice una cosa, la música es otra, y de repente las juntas y el significado termina siendo una cosa bien interesante. Pero de repente ese tipo de cositas, por ser las canciones algo que tienen un mensaje ya bastante claro, y las canciones, a menos que sean el contenido poético algo distinto, siempre tienen una idea de interpretar, un poquito más fácil de aterrizar. Por eso funcionan tan bien las canciones, por eso conectamos con ellas, porque las ideas son un poquito más claras. Pero no han escuchado de repente una música que no tiene letra y dicen, uff, ¿y esto para dónde va? ¿Cómo conecto yo con esto? Porque, ¿y la letra? A mí me pasó en algún momento, ¿y la letra de esto? Esto como que le falta. Imagínense, yo cuando entré a la orquesta tenía como 12 años y yo, ay, ¿quién va a cantar aquí? Entonces, nada. Por último, el último plano, que es el plano en el que vamos a ahondar el día de hoy, es el plano expresivo. Perdón, el plano musical. Que es el plano en donde hablamos de la música por lo que es. Punto. En el sentido de que si yo tengo una escala de do, re, mi, fa, sol, pues bueno, es do, re, mi, fa, sol. No es como que, ay, este do, re, mi, fa, sol es contento. No, es un do, re, mi, fa, sol. Termina fuerte, do, re, mi, fa, sol. Ya, listo, se acabó. En la parte técnica podemos entrar, porque yo no les puedo decir qué música les debe gustar o qué no. Yo no les puedo enseñar que una música te guste. Yo tampoco les puedo enseñar a interpretar una música, ni qué sacar expresivamente de la parte, porque eso va a venir de la parte interna de cada uno de ustedes, qué sacan o qué una música o no les hace sentir. Pero la parte técnica de la música, más o menos identificar qué hay en lo que están escuchando, ahí sí podemos entrar. Porque a lo mejor mis estudiados tendrán un conocimiento un poquito más profundo al respecto, pero sé que la gran mayoría de nosotros pasamos nuestra vida sin siquiera tener un poquito de idea o muy superficialmente una perspectiva de qué elementos puedo encontrar yo en todo el merequetengue de cosas que están sonando. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita. ¿Vale? ¿Qué elementos hay en la música? Vamos sencillito. En este libro hablamos de 4. ¿Vale? Primero de instancia, el ritmo. Vamos a hacer un ejercicio gracioso. Si yo hago, por ejemplo, lo siguiente. No me copien, pero yo cuando les haga indicaciones, ustedes me van a seguir. Si yo hago... ¿Cómo sabían ustedes que ahí iba un aplauso? Bien, me vieron antes, hay un patrón y una repetición, pero si yo hubiese hecho esto, ¿cómo adivinan? Entonces aquí es donde viene la parte elemental del ritmo. El ritmo comparte la misma... ¿No todo el mundo tiene ritmo? Difiero, pero bueno, es verdad que se puede aprender en la oreja. Hay personas que son arrítmicas. El que tenga taquicardia, pobrecito. Pero bueno, ahora, el detalle está en lo siguiente. La palabra ritmo, viene ritmus, comparte su misma etimología con la palabra río, que significan flujo, fluir. Punto, pelota, no hay mucho más. El ritmo está asociado al movimiento, un movimiento, y es la parte que nos va a dar una base de sentido, porque el ritmo nos va a establecer en una sensación de tiempo y patrón. Día, noche, duermo, me levanto, porque ya hay un ritmo, yo ya más o menos sé qué es lo que va a seguir, nos va a permitir a nosotros saber un poquito en dónde estamos parados. El ritmo nos va a naturalmente aplacer al cuerpo. Como estamos hablando hoy de música como algo que se consume, Aaron Copland también habla de música como una experiencia, o habla de los conciertos como experiencias de ¿cómo sería? Como si fuesen experiencias de menú, como ir a un restaurante a comer algo. Entonces yo aquí les traje algunos, ¿cómo decirlo? Algunos entrantes, les traje un menú personalizado para ustedes, y ahorita vamos a probar la primera entremesa, ya que estamos hablando de ritmo. Ay, se me apagó esta cosa, le voy a pegar un segundo. No, se me apagó. Ya me lo esperaba, yo sabía yo que íbamos ya. Eso es. A ver si está en el volumen correcto. No. Usted, caballero, que ve ahí, que yo no lo veo bien. Avíseme cuando diga 30. 24, 25, 27, 28, 30. Eso, excelente. Mire, me encanta el trabajo en equipo. Esta gente es maravillosa. Estrellita de atrás para todos. Eso. Aquí hay gente
Parece que ya está. Ajá, ya otra. Ahí ya, otra cayó. Cayó la tercera. Cayó el cuarto. Cayó la quinta. Ahí va el otro. El impulso natural del cuerpo es moverse. El ritmo place al cuerpo. Directamente. Así, sin mucho más. Por lo menos esto siendo este ritmo. Obviamente hay cosas que tienen ritmos distintos que van a generar otro tipo de estímulos. Esto es solamente un ejemplo de el poder que tiene el ritmo en nosotros. Ahora, si nos vamos al siguiente, el siguiente vendría siendo la melodía. ¿Vale? Aquí hay una parte bien divertida, a ver si la encuentro. En este librito dice que si la idea del ritmo va unida a nuestra imaginación al movimiento físico, la idea de la melodía va asociada a la emoción intelectual. Es decir, la melodía es el mensaje. Para aquellos que están acostumbrados a consumir otro tipo de artes, la melodía viene siendo el equivalente directo a lo que sería el protagonista en el teatro. Si usted no está pendiente de lo que está haciendo el protagonista, usted se perdió de la obra. No la va a entender al final. Es lo mismo. Porque nos va a dar la sensación de que viene antes y que viene después. Si bien hay un ritmo, la melodía también tiene un discurso. Un inicio, un arriba y un final. Un desarrollo y un cierre. Y va a llevarte a esa percepción. Porque la melodía va a ser la que nos va a dar el punto en el tiempo. Si nosotros entendemos la melodía, o podemos escuchar y por lo menos, más o menos diferenciar la melodía, podemos tener una idea de en dónde estamos o dónde estuvimos y a dónde iremos, porque en este caso la melodía va a ser el punto que nos va a dar el discurso completo de la música. Melodía y ritmo juntos ya nos pueden dar en sí mismos una compleción de lo que sería una idea musical. Volvemos al ejemplo. Todo el mundo ahora sí, ya los que se saben la canción bien y los que no también. A ver cómo es la melodía. Otra vez para disfrutar de... Bien. Acabamos de cantar una canción con ritmo y melodía nada más. ¿Nos faltó lo demás? No. Pero lo teníamos, lo conocemos. Y es las dos cositas en este caso de la canción que las usa tan potentemente, se quedaron con la gran mayoría de ustedes. Y el que no se la sabía se tuvo que pegar, 100%. Y de eso, y ahí es donde está el poder, ahí es donde radica el poder de tenerlo juntos. Otro ejemplo de ello, sin irnos demasiado lejos. Esta canción me encanta, por cierto. Yo no necesito de mucho. ¿Tiene la idea obvia? Pero aquí tenemos solamente melodía, Un jaboncito que la voz para y el ritmo. ropa, y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Sencillito. Y aquí que viene va a empezar otra vez. Necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un fogoncito para hacer la avena, poquita canela y hierbitas de olor. Poner el agua del café a que hierva, mientras que Vito me acompaña tu voz. No, tú. Ahí lo puedo cerrar y vamos a sentirnos tranquilos. Pero si yo empiezo la otra y la paro, pues ahí está la cosa. Entonces, ya tenemos más o menos una idea de qué está generando eso, ¿vale? Ahora, el siguiente elemento es mi favorito, particularmente es el que más he estudiado, que es la armonía. No nos vamos a complicar mucho. La armonía viene existiendo desde que hay muchos sonidos, porque básicamente la armonía son sonidos sonando a la vez, punto. Ahora, el estudio de la armonía como elemento en la música y para usarse, y los tratados de armonía son un poquito más nuevos. El divinier histórico de la armonía pues se puede estudiar bastante. De hecho, para que se haga una referencia, todas estas cosas se le dedica tiempo. De hecho, en las carreras de música hay una materia que es armonía y te dura como 4 años. Algunos, en mi caso, mi compañero aquí que estudió piano lo sabrá más o menos. Esos aspectos pasan 4 años, 2 años, depende de cada quien, depende de la carrera que estudien también. Entonces, en este caso, les traigo un ejemplo. La función de la armonía en este caso va a ser sencilla, y no nos vamos a complicar mucho ni meter demasiado, pero les presento el 4, ya después hablamos de él. Pero la función de la armonía en este caso va a ser muy fácil, muy sencilla de entender, porque lo que se encarga de tensión y relajación. Y eso lo vamos a utilizar como un elemento
expresivo o lo vamos a utilizar para acompañar la idea de expresión que queremos generar. Por ejemplo, si yo les doy a ustedes más o menos un patrón, ya más o menos tienen una idea. Tengo un ritmo más armónico, quiere decir que tengo más o menos unos acordes que se están repitiendo y ya ustedes se acostumbraron a ellos. Pero en el momento en el que yo cambie la cosa, aquí la mitad de ustedes ya se está jalando los pelos. ¿Y ahora? Ajá, ahí ya está uno. ¿Vieron cómo se genera la tensión? Porque ya se acostumbraron, porque esto tiene algo que está diciendo termina, termina, termina. Aflojen. Yo la pasé mal también, no se preocupen. ¿Vieron lo poderoso que es utilizar la armonía con toda la mala intención del mundo? El compositor va a hacer eso. Obviamente, esto fue un ejemplo muy básico, muy sencillo. Pero el buen compositor, mi profesor decía lo siguiente: el buen compositor va a ser aquel que pueda exitosamente con un gesto musical, única y exclusivamente el gesto musical, expresar una emoción. Eso es muy difícil. Que yo quiera expresar con un gesto musical emoción tal y tú digas esto es tal. Eso es muy difícil. Pero se van a utilizar todos estos elementos. Esa es la parte divertida. Ahora, viene el otro elemento, que es el último, pero no tan infalible, que es el timbre. Mi amigo que está allá, al fondo. ¿Puedes decir hola, por favor? Hola. Muy bien. Mi amiga que está allá, que acaba de llegar. Hola. Hola. ¿Puedes decir eso? Hola, ¿otra vez? Hola. Bien. Otra persona más. Que diga hola. Hola. Tú. Eso, perfecto. ¿Cómo saben ustedes que no hablo la misma persona? Exactamente, eso es el timbre. Punto, pelota, no hay mucho más que agregar. Las cuerdas vocales y caja de resonancia del cuerpo de cada uno de ellos es distinta. Y esto es una función espectacularmente primitiva del cuerpo humano. Nosotros estamos diseñados para distinguir, y es una capacidad, innata capacidad de distinguir sonidos. Así como yo puedo distinguir qué ave es distinta a la otra, incluso si me hace los sonidos, así puedo distinguir un familiar de otro. Es muy natural y lo mismo aplica con los instrumentos. Aaron Copland en este libro habla de el timbre como el análogo al color en la pintura. Yo discrepo, pero es una manera bonita de verlo. En mi caso particular, yo lo veo de otra manera, pero podemos pensarlo de esa manera por cuestiones didácticas y tratar de apoyarnos por ahí. Pero básicamente el timbre es el que nos permite distinguir que esto fue un bolígrafo y esto es otra cosa. Lo que nos va a permitir distinguir diferentes sonidos. En este caso, si estamos teniendo muchos instrumentos sonando a la vez, ¿qué vamos a identificar? Pues un instrumento y otro. Puede. Lo vamos a intentar el día de hoy a ver qué tal nos va. Entonces, ya tenemos hasta ahora. ¿Cuál es el primero? Bien. ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Y el cuarto? Sin irnos más lejos de ahí, ya lo tenemos un poquito establecido, acuérdense, porque vamos a dar vueltas alrededor de ellos, ¿vale? El menú del día empieza con la primera canción. Estamos empezando todavía con canciones, no nos vamos a complicar todavía. El plato fuerte no llega todavía. Pero vamos a empezar con, déjame acomodar los volúmenes, porque esta yo la acomodé de la siguiente manera. La compu tiene que estar en 40%, aquí. Entonces, la canción que les traigo hoy es una canción de Slash con Adam Levine, el de Maroon 5. Se llama Gotcha. Una canción sencillita. Vamos a analizarla un poquito, ¿vale? No nos compliquemos muchísimo. Si bien se acuerdan que el timbre es el que nos permite identificar los instrumentos. A ver cuál es este. Una guitarra, sencillito. Todos hemos escuchado una guitarra, ¿no? Sí, una guitarra eléctrica. Nos va a permitir también escuchar lo que viene después. ¿Qué sería qué cosa? Bien, vamos. Y esto pues obviamente fácil, la voz, ¿no? Ahora, ¿cuál vendría siendo el primero? Bueno, el primer elemento. Ritmo. Lo tenemos en la batería. Nos quedamos aquí. Sencillito. Lo tengo aislado. Es repetitivo, es un patrón, punto pelota.
Un ritmo que cambia mucho me va a distraer, un ritmo que no cambia en lo absoluto se va a ir para el fondo. Es normal. Pero en este caso, el ritmo también sabemos que lo podemos acompañar con qué, bastante bien y tener una idea sólida. La melodía. Pero no está como desnudo, ¿no? Le falta como que el contexto de todo lo que está pasando alrededor. El instrumento armónico predilecto en el rock suele ser la guitarra, que es la que nos va a dar un poquito esa tensión de, sabroso, llegamos. Y una vez que esté todo junto, pues suena un poquito distinto, ¿no? Se arma la cosa, ya agarra cuerpo completamente. Eso es bellísimo. ¿Escucharon el cello? Quédense ahí. ¿Quién no lo había escuchado antes? Bien, eso es lo que queríamos hacer ahorita. Y ahora no se vayan del hilo, ahí lo tienen todavía, no se ha ido. ¿Cómo sería solamente con el bajo? Como raro, ¿no? ¿Bajo y guitarra? Si le quito la batería tengo como una baladita así más lenta, ¿no? ¿Vieron la importancia del ritmo para que la cosa... Que ojo, sigue siendo una balada, pero es una balada en rock, o sea... otra cosa. Y obviamente tenemos a Adam Levine, pero si le ponemos las cuerdas... Agarró cuerpo. Y ahora sí están escuchando las cuerdas por ahí. Y bueno, ya esta canción se va... Ya después la buscan. Ya después la buscan, porque después se viene un solo de guitarra espectacular de Slash, porque obviamente es una canción de Slash, tiene que tener un solazo espectacular de guitarra. ¿Hay un teclado también? En este caso, no, particularmente no. Ah, es que no sé. No. Por lo menos, a lo mejor tú tienes una percepción mucho más allá de la mía y escuchaste el teclado que yo no he escuchado. Es muy posible, Ojo, la verdad absoluta yo no la poseo. Posibilidad de que yo me haya pelado el teclado existe. Hombre, si no quieres la pista ahí... No, es que hoy no duermo. Y que ¿dónde está el teclado? Vale, ya tenemos más o menos una pequeña primera práctica. Esto fue nuestro entrante en el menú de hoy. Si esto fue un entrante, vamos a pensar que es una sopa en comparación al plato principal que les traigo. El plato principal que les traigo es un chuletón de este calibre. ¿Vale? Va a estar difícil, sí, pero la primera parte. Ya después va a ser un poquito más sencillo, pero es porque quiero que vean la distancia entre matices de músicas de diferentes estilos y la cantidad de cosas que pueden traer una con la otra, ¿vale? No queriendo desmeritar ninguna con la otra. O sea, si yo voy a una fiesta y tengo Doritos, excelente, denme Doritos en la fiesta. Pero si voy a una fiesta y tengo solamente un tazón de sopa en el medio para que la gente se sirva, yo como que, ¿qué es esto? Entonces hay cierta música que va a ejercer una función y que nos va a cumplir en nosotros de una manera, y hay música de otra. Esta música yo la puedo poner sabroso y quiero estar en mi casa, o quiero escuchar esta música porque me acompaña la letra o me acompaña de otra manera. Pero hay otra música que de repente sirve de otra cosa. Déjenme acomodar el volumen de esta porque esta las cosas van un poquito distintas, ¿vale? Y el difícil ejercicio acá va a ser el siguiente. La música que van a escuchar ahorita no tiene ninguna idea. O sea, no tiene ninguna idea explícita de entrada. Hagan lo posible por permitirse solamente recibir. Yo voy a hacer lo posible de narrar las cosas musicales sin interpretar la expresión tampoco, que es algo que me cuesta mucho, porque trato también de ponerlo con palabras. Pero a partir de ahora, traten de simplemente recibirlo. Después hablamos de ideas, pero tratemos de, en lo posible, usar la menor cantidad de palabras posible. Obviamente, palabras como animado, lento, pesado, ligero son útiles para darnos más o menos una idea de
la parte del sonido, pero la parte expresiva, más allá del adjetivo, es la parte en la que quiero que tratemos de guardarlo lo más interno para ustedes posible. Y me disculpo en antemano por el susto. Aquí es difícil, pero se puede. Apoyándose, pensando en el ritmo, va para adelante, va para atrás, la armonía que me está diciendo, la melodía. Y luego te la melodía que les resalté hace rato vuelve aquí. ¿Vieron de dónde nos dejaron y ahora dónde nos están dejando? Nos está llevando por un sitio que decimos, ¿y dónde estoy? ¿De dónde me sacaste y a dónde me estás llevando? Que termina siendo un proceso de... Yo, de hecho, a los compañeros míos, compañeros de clase, por un tiempo estuvimos haciendo una versión de esto, pero extendida en el tiempo. O sea, una clase era dedicada a armonía, a otra melodía, y estuvimos hablando mucho de esto, y cuando llegamos a la armonía hablamos de proceso y hablamos de que la música a veces es como un house tour, como que te están llevando, que mira, esta es la habitación principal, y bueno, este es el baño, esta es la cosa, como que te están llevando de paseo y tú no estás tratando de ver a dónde te están llevando. Es un paseo que tú no sabes a dónde te va a agarrar y te va a sacar. El compositor bueno, decía mi profe de composición, te va a dar una cucharada de lo que te esperas y otra de lo que no te esperas, y va a estar así en ese juego de toma y dame por un rato para no solo mantener tu atención, sino también para poder darte algo un poquito distinto a lo que estás acostumbrado. Entonces, desde esta perspectiva, esta es la sinfonía número 1 de Mahler, este es el cuarto movimiento. No les voy a decir todavía qué nombre le dieron la crítica le puso un nombre a la sinfonía, de hecho... Tengo entendido a nivel histórico, mis compañeros me corregirán si estoy equivocado, pero tengo entendido que a nivel histórico a esta el nombre de la sinfonía no se lo puso Mahler, se lo puso la crítica. Y después ya como que se quedó como que
así como la patética de Tchaikovsky en algún momento o tal cosa, pues bueno, en este caso así. Ya vimos de dónde nos dejó, vamos a entrar a la siguiente parte. Van a prestar aquí bastante atención a la melodía y a cómo la armonía les va a jugar con la tensión apoyándose del ritmo, es decir, del tiempo, si acelera, baja o lo cambia. Por ahí hay unos bajos muy bajitos. ¿Sintieron cómo les echó un poquito para atrás? A partir de aquí la tensión solo sube. Estas son las violas. Decir que con esto no se sienten un poquito así, se quita así, chiquitito, haciendo así a la idea de lo bello, un poquito que sea, a lo mejor a algunos se les escapó en la mente, oye qué bonito, a lo mejor no, pero estas son de las muchas. Esta también yo tengo una carga muy personal para mí porque en algún momento la toqué por mucho tiempo. Mahler, una locura, pero en este caso esta es una de estas sinfonías que sé de todas las veces que la he vivido, tocado y escuchado, que es de esas que tienen muchas capas, que la escuchas y la escuchas y la escuchas y la escuchas y es como que... ¿Tú bailas? Sí, también, No sabía. todo, un poquito de cada cosa, un poquito de cada cosa, No sabía. también cocino. Mientras cocinas, oye. Ahora, dentro de esta parte es cuando empezamos a ya más o menos diferenciar que yo después de pasar de esto podemos ya más o menos entender que hay música que me va a llevar hacia unas partes y otra que me va a llevar a otras, y a partir de ahí es cuando yo puedo empezar a diferenciar, a pesar de distinguir o a pesar de entender una música u otra, sin desmeritar una o la otra, porque todas cumplen una función en nuestro mundo. Más o menos tener una perspectiva de qué tiene la posibilidad de conducirme hasta ciertos estados y que otros distintos. Porque puedo poner cualquier cosa ahorita, pero lo mismo que acabamos de vivir y que acabamos de experimentar, a pesar de que tenemos un equipo de sonido así de chiquito, es otra cosa. Ahora imagínense esto, una orquesta.
un salón grandote, o dentro de la orquesta, otra historia. Entonces, este tipo de cosas son a las que quiero llegar el día de hoy. Y como buen menú, el día de hoy, el menú de hoy, pues la idea es que también pues tenga un postre, ¿no? Para que cerremos con broche de oro y quedemos con sensación de ¡ay, qué sabroso! Los últimos minutitos pues nos lo llevamos en un tango de Piazzolla. El que le gusta el tango sabroso y el que no, pues aguántese 7 minutos. Haga así. Es una adaptación, porque también la parte graciosa es poder adaptarnos a la idea de escuchar diferentes timbres. 3 timbres identificables acá. Vamos a ver si hay algún valiente que se atreva a decirme cuáles son. El pianista no juega. Me faltan 2. No. Un poquito más grave. El contrabajo. ¿Y el otro? ¿Vieron las posibilidades de un solo instrumento que no sepa? La ventaja de este tango, los tangos de Piazzolla, que son muy expresivos, te llevan por muchos lados a la vez y tú crees que estás escuchando 3 cosas distintas en el mismo tango. Por eso lo estamos escuchando ahorita. El violín, eso es correcto. Fácil, ¿no? Ahora sí ya indistinguible. Mucha música va a tener momentos de melodía y va a tener momentos entre medio de melodías. Eso pasa mucho. Hay formas de cómo hacerlo correctamente. La gracia del ejercicio con esta, como la melodía es bastante clara, traten de identificar cuando llegamos a ella. Escuchen el diálogo. Como uno empieza la melodía, la continúa el otro. Y eso pasa en mucha música. No nos podemos olvidar de que esto es un tango, entonces Piazzolla se encarga de eso. De escuchar otro tipo de timbre. Tenemos bien el contrabajo, el piano y todo ello funcionando de distinta manera, pero los instrumentos pueden ser tocados de maneras distintas, todos en general. Puedo hacerle esto a la mesa, puedo hacerle esto, puedo hacerle esto, sigue siendo la mesa. Aplica igual con los instrumentos. Tengo un instrumento de cuerda frotada también. Sigue siendo el mismo. Escuchan jazz, estarán acostumbrados a escuchar el bajo en este formato, pero también se flota la cuerda. No sabían que el contrabajo puede llegar tan agudo, ¿no? Eso es parte de jugar con los timbres. Si bien en el tema anterior, en la melodía, tenemos un diálogo, ahora hablan juntos. Es un recurso común del tango. Tener la misma melodía en octavas con varios instrumentos hace que sea más potente.
En otros tiempos te habrán dicho que es grotesco. En el tango es válido ser grotesco. Y se gozan de esa perspectiva de ir con el tiempo hacia atrás y hacia adelante. El ritmo te va a llevar el contrabajo también. Le están sacando el jugo. Y eso también es el contrabajo. Música que no suele pasar muchas veces, suele la música ponerte el instrumento más agudo en protagonismo, y en esta parte te están dando un poquito de cada cosa. Mucha música hace eso, no toda actualmente, pero es un recurso bonito de ver. Queda como con un regustico en la boca, como sabroso, ¿no? Como... Esa es la idea del postre, así funcionan los postres, para que uno se vaya de la casa diciendo, está rico ese postre. El plato principal, pesado, pero el postre... Ya una vez que acabamos de pasar por el menú entero, ya tenemos una perspectiva más o menos de, no solamente el poder de la música en sí, ni de todos sus elementos, sino la responsabilidad tan grande que recae en nosotros los oyentes, estar como ahora a disposición de que el sonido entre. Y no solo de que el sonido entre, sino de que me diga algo. Y va a depender de cada uno de nosotros. No solamente a qué música nos exponemos, sino qué sacamos, tal cual como la digestión misma, de la música que escuchamos. Dentro de lo que es, sin irnos muy lejos, sin irnos demasiado, en la República Baladón, habla, ¿será acaso, durante el diálogo hablando de cómo se les ascenderá a los hombres a la luz dentro de esta perspectiva una vez que salgan de la caverna? Y habla del proceso de educar a la gente, a los hombres en tal caso. Y dentro de una pregunta dice, ¿será acaso la música tal como hemos descrito anteriormente? No. Porque has de recordar que la música era la parte correlativa de la gimnasia, a través de hábitos que educaba a los guardianes, inculcándoles no conocimientos científicos, sino acordes armoniosos,
y movimientos rítmicos. En cuanto a las palabras, las dotaba de hábitos afines a aquellos, tratáranse de palabras míticas o más verdaderas. Pero no había en ella nada de un estudio que condujera hacia algo como lo que buscaba ahora. En tal caso hablaba de este proceso. Teniendo en cuenta esa perspectiva de que, bastante resumida, este es el extracto, pero sacamos de ahí de la idea de que la música es para... aquí viene el decir, o la parte en donde hablamos de que la música es para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. La pregunta que queda para ustedes es: ¿cómo quieren alimentar ustedes a su alma a partir de ahora? Seamos conscientes de qué música consumimos, cómo la consumimos, y a partir de hoy podemos más o menos sacarle un poquito de jugo a todo lo que escuchamos, o no sé, ponernos a dieta o decir, no, a partir de ahora yo quiero comer Doritos en la mañana y un bistec de este calibre en la noche. El resto de eso, muchas gracias.